historia de Moisés. ¿Quién conoce la historia de Moisés? ¿Todos conocen la historia de Moisés? ¿Hay alguien que no conozca la historia de Moisés? ¿Vos no conocés? Muy bien, ahí vamos a contarle a los que no conocen. Moisés aparece en la Biblia, en el libro de Éxodo. ¿Sí? ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan de José? ¿Alguien lo conoce a José? ¿Sí? ¿Lo conocen a José o no? ¿Sí? Abraham comienza con el llamado. Luego de Abraham, ¿quién viene? Fuerte. ¿Quién viene? Viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, y después de Jacob viene las 12 tribus, y entre eso estaba José. José lo lleva ¿a dónde? A Egipto. Bien, entonces estamos ahí en tiempo y lugar. Y ahí en Egipto, ¿qué pasó? El pueblo de Israel creció. A ver, todo digamos, creció mucho. Y empezaron a asustarse, ¿quiénes? Los egipcios estaban asustados porque tenían miedo que el pueblo de Israel de pronto le quitara el lugar, tenían los egipcios. Y ahí entonces el pueblo de Israel comienza a orar y clamar por un libertador. Digan toda la palabra libertador. Pero parece que estoy con ancianitos. A ver, libertador. Ahí está, muy bien. Vamos a leer un poquito para que ustedes vean, dice la palabra. En Éxodo capítulo 2 dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arcilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio el niño, he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó o lo adoptó, dice, y le puso por nombre Moisés. Poco más adelante cuenta, cuando ya Moisés era grande, dice: en aquellos días sucedió que crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hasta acá nomás. Entonces rápidamente vamos a hacer un repaso de cómo es la historia. Resulta que entonces había cada vez más habitantes israelitas, judíos. Estaban asustados los de egipcios, entonces empezaron a matar a los niños. Pero con Moisés pasó algo distinto. ¿Qué pasó? Primero, su mamá lo escondió por 3 meses. Vio algo en el niño que hizo que no quisiera, que se tuviera valentía para cuidarlo. Lo cuidó por 3 meses y cuando ya no pudo más, lo metió, sí, en una cesta, vamos a decir. Luego aparece la hija del faraón y lo termina adoptando. El primer tema que yo quiero hablarles tiene que ver con la identidad. Digamos todo, identidad. ¿Saben lo que es la identidad? ¿Sí? ¿Qué es la identidad? Algo que te identifica. ¿Quién sos? ¿Saben quién son o no? ¿Sí? ¿Todos ya saben quién son? ¿Me voy entonces? Miren, es tan importante saber quién soy porque hay una relación muy directa entre
quién soy, los propósitos, o sea, qué debo hacer. Yo sé quién soy, puedo cumplir y hacer lo que Dios me pide que haga. ¿Sí? Si yo hago lo que Dios me pide que haga, es porque yo ya sé quién. Vamos, ¿están acá o no? ¿Sí? Vamos de nuevo. Yo sé quién soy, puedo hacer aquello que Dios me pide que haga. Hay una relación entre identidad y propósito. Propósito y identidad. Bien, están acá. Si yo sé quién soy, puedo hacer la voluntad de Dios. Cumplir mi propósito, que en realidad lo podríamos resumir con cumplir sus propósitos. ¿Quiere pasar a hablar? ¿No? Si quiere hablar, me avisa, yo le doy el micrófono y nos cuenta que está hablando, capaz hay algo más interesante. ¿Parece o no? ¿Sí? Buenísimo. Vamos de nuevo. Rápidamente spoileo algo que voy a decir un poco más adelante, pero para que ustedes vayan viendo hacia dónde voy. Tu identidad, digan, mi identidad, no la define la cultura. ¿Vos qué sos, argentino? ¿Son argentinos o no? ¿Jujeño? ¿No? ¿No? ¿Qué sos? ¿Cordobesa? Acá tenemos una cordobesa, ¿sí? Yaqueño, ¿sí? ¿Qué? Miremoslo a Moisés, ¿sabes? ¿Qué era Moisés? ¿Moisés qué era? ¿Era hebreo? ¿Era hebreo? ¿Todos están de acuerdo con él? ¿Pero quién lo adoptó? Cuando aparece un poquito más adelante, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un tema. Primero, corría por su ADN, vamos a decir, sangre hebrea, pero fue adoptado y adquirió la cultura egipcia, ¿sí? Y se vestía como quién? Como egipcio. Hablaba como egipcio, ¿sí? Conocía la cultura, conocía a los dioses, cantaba como egipcio, ¿sí? Luego de que, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Luego de que él hace esto, que mata a un egipcio que estaba maltratando a un compatriota de él, se va, huye, lo iban a matar. ¿Y dónde termina? En Marián, muy bien, ¿sí? Y ahí 40 años más chupa otra cultura. Entonces tenemos, corría por su ADN sangre hebrea. 40 años fue egipcio. Y otros 40 años más fue marianita. ¿Sí? No me spoilé todo porque si no me voy muy rápido. Pero viene, sabes todo. ¿Tenía un conflicto de identidad o no? Moisés decía, ¿quién soy yo? Yo soy hebreo, soy egipcio, ahora soy marianita. ¿Cómo se llamó su hijo? Gersón. ¿Sabes lo que significa? Me siento como un extranjero en este lugar. O sea, tenía un problema de no saber quién era. Y este es el problema que muchos de nosotros arrastramos, no saber quién soy. ¿Les pasa o no? ¿Se preguntan ustedes o están seguros quiénes son? No me van a decir el nombre, ¿no? Que va más allá de la esencia del nombre. Porque él puede decir, ¿vos quién sos? Moisés. No, pero ¿quién sos? ¿Cuál es aquello, esa marca que hace que puedas tener y saber que lo que sos tiene sentido, tiene un valor? Fíjense, ya vamos un poquito más adelante. Entonces tenemos un problema. Pero encima hay otro problema. ¿Qué es lo que él quería hacer? ¿Por qué él termina matando a un egipcio? ¿Por qué? Porque estaba maltratando. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que él quería hacer? De pronto siente empatía, así defender empatía con alguien que él cree que es de su pueblo, trata de, o comienza esta gesta de ser un libertador a su manera, con sus propias fuerzas, y termina cometiendo delito, un homicidio. Entonces, se autoproclama libertador, se autoproclama líder, solo se dice, yo tengo que hacer algo, no está Dios en el medio, no está en la ecuación, termina cometiendo un homicidio. Moisés, el que creía ser un libertador, termina siendo ¿qué? Un homicida, un asesino. Y luego termina siendo un fugitivo, pero ¿qué más? Tenía miedo, dice.
un cobarde, se va. ¿Quién era Moisés? Moisés era el hebreo, Moisés era el egipcio, Moisés era el cobarde, el asesino. ¿Cuántas cosas podríamos decir? El fugitivo, el marianita, ¿sí? Tenía muchas cosas que él podría hacer. Y pasó mucho tiempo hasta que tuvo un encuentro, y esta es la parte más importante, escuchen todo. Tuvo un encuentro, todo. Y ese encuentro, cara a cara, definió su identidad, definió su propósito. Y hoy estás acá porque el Señor quiere tener un encuentro con vos de manera personal para decirte quién sos, qué es lo que Dios quiere que hagas en este tiempo. ¿Están acá? Pero antes, vamos a ver algunas cosas interesantes. Dios usa a quien se humilla. ¿Dónde vivía Moisés? En el palacio. Tenía ropa la más fina, tenía una vida muy cómoda, comía muy bien. Y él podría haber dicho, tengo una vida espectacular, ¿qué me interesa a mí? Pero hubo algo que se gestó en su ser. Y esta semejanza la podemos encontrar con alguien que también nos liberó del pecado y la muerte. Jesús estaba en el cielo, estaba en el mejor lugar. Cuando vio que el hombre había pecado, él dijo, yo no puedo quedarme brazos cruzados. Exactamente, Max. ¿Qué hizo? Dame a mí como libertador. Entonces tenemos el libertador Moisés, que se parece mucho a Jesús, nuestro libertador. Ambos vivían en la libertad, conocían la libertad. Por eso es que Dios decidió en su propósito que Moisés no naciera como esclavo, porque él necesitaba a alguien, digan todos, con mente libre. ¿Sí? Con la mente en libertad, conocer la libertad. Él conocía la libertad, pero en cambio los que estaban como esclavos no conocían la libertad y estaban acostumbrados a la esclavitud. Y de hecho le parecía que era algo agradable, porque cuenta la historia en la Biblia que muchas veces decían, si volviéramos a Egipto, donde comíamos, eran esclavos, pero en su mente era lo único que conocían. Ambos dejaron su libertad y su lugar de confort. Jesús dejó el cielo, Moisés dejó el palacio, ambos para liberar. Moisés de los de Egipto, Jesús del pecado y de la muerte. Por alguna razón, el Señor hizo que pasaran 40 años. Él tuvo 40 años en Egipto. ¿Y los de Egipto qué tenían? El principal defecto que tenían muchos dioses. Eran politeístas. En cambio, cuando Dios lo saca de Egipto a Moisés, ¿a dónde lo envía? A Marián. ¿Y los marianitas qué eran? Monoteístas. Eran uno de los pocos pueblos descendientes de Abraham que solamente adoraban a un solo Dios. ¿Cuál era ese Dios? El Dios que estaba en la montaña, el Dios que estaba en el monte Horeb. Y ese Dios, que es el Dios Jehová, es el que va a hablarle a nuestro querido amigo Moisés. ¿Conoces la libertad? ¿Yo te hizo libre? ¿Yo te hizo libre o no? Tiene que entrar en nosotros el espíritu el mismo espíritu que obró en Cristo para tener empatía por nosotros. ¿Saben lo que es la empatía? Es una consecuencia del amor. Es decir, yo soy libre y yo quiero que mis hermanos, nosotros que somos los hermanos de Jesús, seamos libres. Ahora, ¿cuántos hay afuera que no son libres? Están encadenados. Vamos a ver qué tipo de cadenas hay. Algunos están perdidos en los videojuegos, en la pornografía. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre?
alcohol. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es otra cadena que ustedes habrán visto? Drogas, ¿qué más? En las redes sociales, ¿qué más? Con el celular, ¿qué más? Videojuegos, ¿qué más? En las calles, ¿sí? Sin hacer nada. Algunos están encadenados en la vagancia, con sus deseos, con vivir su vida, en la soledad, en ladrones, en la mentira, tramposos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? En la comodidad. Segunda cuestión. Dios, a través de su Hijo, nos salvó para que salváramos a otros. Levanten su mano. ¿Sí? ¿Cuántos dedos tiene usted ahí en su mano? ¿Conocen más de 5 personas que no conocen a Jesús? ¿Y a cuántos de esos 5 ya le hablaste? ¿A cuántos de esos 5 que estás pensando ya le hablaste de Cristo? ¿Y a cuántos no le hablaste, no te animaste, ni siquiera oraste? ¿Cómo crees que la obra de Dios y que ese amor que te alcanzó a vos le alcance a aquellos si no estás haciendo algo? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Moisés se animó a salir de la comodidad. Hubo algo que se gestó en él, que ya era Dios obrando. Y hoy Dios te está llamando a que salgas de tu comodidad. A la escuela, estás en tu casa, pero tenés la oportunidad en la escuela a un compañero hablarle de la palabra. A un vecino decir, quiero contar algo que Dios hizo en mi vida. A alguien del colectivo. ¿Se animan o no? Qué desafío, ¿no? ¿Se animan o no? ¿Se animan o no? Pero para que podamos hacer lo que Dios hizo a través de Moisés, no tenemos que renegar del proceso. ¿Cuál es el proceso? Moisés quiso hacer la obra de liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, autoproclamándose libertador. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos hacer cosas. ¿Quieren hacer cosas o no? Las hacemos a veces a nuestra manera, como salga, decimos. Bueno, más o menos, así. ¿Sale bien o no? La mayoría de las veces no sale bien. Pero en cambio, Moisés aprendió a hacer las cosas en la voluntad de Dios. Eso es distinto. Yo lo que quiero es que ustedes puedan ajustar sus oídos para poder hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan en este tiempo, escuchando su voz. ¿Sí? Afinando tu oído espiritual para saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Y ustedes me dirán, pero vos no sabés todos los dramas que yo tengo. ¿Y Moisés tenía dramas? Claro que sí, pero no marcaron sus dramas. No marcó el hecho, le podía decir, Dios, yo soy un asesino. Dios, yo soy lo peor, soy mentiroso, tengo miedo. De hecho, lo dijo, yo soy inútil, no puedo, le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Dios se enoja con Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este es el conflicto que él tenía. Él no se sentía capaz, no se sentía que podría. Y fíjense la paradoja. Cuando él creía que estaba preparado, ¿qué pasaba? ¿Estaba preparado o no? Pero cuando él decía, yo no estoy preparado, soy incapaz, era cuando para Dios estaba. Hay una enseñanza, no depende de tu capacidad. Eso no significa que no tengas que estudiar, aprender, recibirte, pero no depende de eso. Al final, la obra la hace Dios. Lo único que necesita Dios es disponibilidad. ¿Qué es esto? Que yo quiera. ¿Vayan? ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Están escuchando o no?
¿Alguien está aburrido? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Está aburrido? Entonces, vamos a ir redondeando esta primera parte. Es a través de un genuino encuentro con el Señor que Moisés entiende que eso que él alguna vez pensó realmente era Dios hablándole. Pero esta vez Dios le reconoce ese lugar y le dice, vos vas a ser el libertador de mi pueblo. Y lo envía y le pide que vaya. El llamado de Dios no es porque yo diga yo quiero hacer esto, sino es porque Dios ha puesto algo. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? A algunos les puso en su corazón que sean maestros de la escuela bíblica, a otros ayudantes, a otros que den testimonio, a muchos que hablen, que suelten. Y muchas veces, ¿qué pasó? Tuvimos un poco de miedo, no nos animamos y quedó ahí trancada la lengua con intenciones de hablar, pero no hablamos. Pero hoy vamos a ser libres y vamos a recuperar nuestra verdadera identidad en el Señor. Dios te creó con un propósito, ¿sabías? No sos una casualidad, no sos un error, no sos, bueno, un día viniste, no. Dios, escúchenme acá, mírenme acá. Dios te pensó, Dios te soñó, Dios te formó, Dios quiso hacerte, así como te hizo, así con 2 ojos, con esa nariz, con esas orejas. Vos te mirás al espejo y vos decís, ay, ¿por qué no me hizo una nariz más chiquita, un ojo así, el pelo así? Pero Dios, el Dios todopoderoso, el que te ama, te hizo así como sos. Entonces vos tendrías que mirarte al espejo y decir, gracias Dios, porque me hiciste. Porque si Dios te hizo, y el que sabe hacer las cosas, te hizo así, amén. A ver, mírense, díganse, ay, qué genial que soy. A ver, vamos. Sos genial para los planes de Dios. Sos genial para los planes de Dios. Encastrás justo para los planes de Dios. No hay alguien mejor para esta obra. Amén. Segundo, Dios te ama. Abrácense todos. A ver, háganse un abrazo. ¿Sí? Dios te ama. Dios te ama, Luciano. Dios te ama. ¿Sabes qué significa que Dios te ama? ¿Sabe por qué lo sé? Él dio su vida por vos. Un día como hoy, que conmemoramos el hecho de que que Jesús murió en la cruz para que vos estés en este lugar. Ahora ya sabe Moisés quién es, el libertador de Dios, y sabe qué es lo que tiene que hacer, ir y liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Un poco más adelante, cuando está recibiendo el llamado, le dice, pero yo no sé hablar. Yo no sé cómo expresarme, dice. No sé cómo hacerlo. Y se enoja Dios. Dice, pero yo te voy a enseñar cómo hablar. Yo te voy a decir qué es lo que tenés que decir. No, pero no puedo. Bueno, está bien. Vas a ir con tu hermano Aarón, le dice. ¿Sí? Va Moisés junto con Aarón. Un poco más adelante la Biblia cuenta que el amigo Aarón, ¿qué hace? Termina cometiendo un pequeño error, terminan haciendo un becerro de oro y al final el ayudante que Dios le había dado termina fallando. Acá hay algo bastante interesante, porque muchas veces hemos creído que íbamos a hacer la obra de Dios, porque alguno dice, bueno, yo tengo un poco de inteligencia, o yo hablo bien, o yo tengo esto. Hay muchas cosas que Dios no pudo haber dado. Y no está mal que sepas cuáles son tus habilidades. Algunos dicen, yo corro rápido, otros dicen, yo hago bien esto. No está mal que puedas reconocer que hay algo que Dios te ha dado. Pero el problema es que vos bases
¿sí? Que vos tengas la confianza puesta en eso y no puesta en Dios. Y luego de todas las cosas que van a pasar en el Éxodo, vamos a llegar al capítulo 33, en donde ya Moisés está bastante más grande, descubre algo. ¿Y qué es lo que descubre Moisés? Versículo 12 del 33 dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Sí? ¿Volvemos de nuevo? ¿Me siguen hasta acá? Cuando estaban yendo, cuando él iba a liberar al pueblo de los egipcios, ¿con quién iba a ir? ¿Con quién iba a ir? ¿Solo? Con Aarón. ¿Sí? Y ahora de nuevo, él dice, yo necesito ir con alguien más, pero ya no necesito otra persona, porque las personas pueden fallar. Nuestra inteligencia puede fallar, nuestras fuerzas pueden flaquear, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La clave para poder hacer lo que Dios quiere que hagas en este tiempo es su fuerte, es su presencia. ¿Quieren la presencia de Dios en su vida? ¿Se puede sentir la presencia de Dios? ¿Quién dice no? ¿Alguien dice no? La presencia de Dios se puede percibir y Él está en este lugar. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen el corazón dañado por alguna situación? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Hoy, Dios, ustedes claman. ¿Saben lo que es la palabra clamar? Una cosa es pedir. ¿Sí? Yo le puedo pedir, préstame tu virome, y él me la va a prestar. ¿Sí? Pero si yo me estoy hundiendo en el fondo del agua y él me está haciendo así, supónganse, miren todo acá, que a ver si me sale mi lado artista. Vos me estás metiendo en el agua, párate. Y acá hay agua, ¿sí? Y vos me estás metiendo, meteme en el agua. Y él me mete, meteme, empujame. ¡Auxilio! ¡Auxilio, mi ahogo! Eso es clamar. ¿Estás clamando para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida? ¿O solo decís, bueno, Dios, si vos querés, saname? Si vos querés, sí. Clamar tiene que ver con una desesperación. Desesperado. Está suplicando, está diciendo, ¡ah! Hay algo que quema y por eso querés que su presencia venga a tu vida. ¿Me siguen? ¿Se animan a hacer esto o no? ¿Se animan o no se animan? Si nosotros miramos, nosotros ya conocemos la historia y sabemos que Moisés termina liberando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y nosotros ya tenemos la película y el final de la película. Pero Moisés la vivió día a día. ¿Qué significa? Que en un momento, cuando él llega a Madián, parecía que todo listo. Se terminó. ¿Qué significa que se terminó? Que hasta acá llegó.
para ustedes tal vez crean que alguna situación puntual, dice, bueno, esto era una idea mía, nada que ver lo que estaba pensando, sigo haciendo lo mío. Pero hay algo que Dios ya empezó a gestar en tu vida. Dios quiere obrar y quiere traer. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a buscar para que Él rompa toda cadena. Vamos a ponernos de pie. Dios quiere sellar su identidad en vos. Todos en silencio, nadie habla. Vamos a ponernos así como un semicírculo, ¿sí? Vamos a correr un poco la silla para atrás. Vamos a quedar todo personas nomás, sin sillas. Ale, ¿me ayudas con nombres, sobre todo nombres que estaban cantando hoy, por favor?